Y quiero compartirles el Salmo 91 en esta mañana para abrir el culto, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Yahvé, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Dice que escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y este es lo más interesante de este salmo, el verso 7. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Yahvé, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tu morada tocará. Con este Salmo 91 vamos a dar inicio al tiempo de oración y a comenzar este culto. Vamos a ponernos delante de Él. Padre, en el nombre del Señor Jesús, presentamos este culto de principio a fin. Presentamos a cada uno de los hermanos que están aquí, Padre, aún los que no pudieron venir. Presentamos su vida para que en el nombre del Señor Jesús, tu Espíritu Santo esté con ellos, ministrándoles, guiándoles y fortaleciéndoles. En el nombre del Señor Jesús, amén. Padre, en el nombre del Señor Jesús, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza. Antes que todo nos presentamos como iglesia pidiéndote perdón si en algo hemos fallado, si en algo hemos pecado, ya sea de pensamiento, de palabra, de acción, por omisión. Te pedimos perdón. Pedimos que nos fortalezca con tu Espíritu Santo. Somos hombres, somos carne, nos equivocamos, fallamos, pero sabemos que si venimos delante de ti con sinceridad, con un corazón contrito y humillado, usted nos lo desprecia y nos perdona, Padre. No queremos estorbos en nuestras oraciones. Por eso, Padre, te pedimos perdón. Ahora presentamos, Padre, las oraciones que tenemos hoy aquí. Queremos comenzar orando por los obreros y las almas que tienes preparada para la iglesia Alfa y Omega. Sabemos que son muchos los que tienes preparado, ya nos los has mostrado en visión, nos los has mostrado, Padre, y queremos en el nombre del Señor Jesús que esas almas lleguen a este lugar para ser edificadas, bendecidas, consoladas, restauradas y liberadas en el nombre del Señor Jesús por el poder del Espíritu Santo. También, Padre amado, queremos orar por el crecimiento espiritual de la iglesia. Cada uno de tus hijos que están aquí e hijas, provéele, Padre, la sabiduría que el Espíritu Santo puede traer a sus vidas, trayendo, Padre, conocimiento, revelación, interpretación de la palabra con poder y gloria para poder ministrar y enseñar a tu iglesia y aún predicarle a los que no conocen tu verdad. Padre, oramos por la finanza, trabajo. Queremos bendecir también la vida de cada hermano que está aquí esperando un trabajo. Padre, abre la puerta especialmente para Johnny. Queremos orar para que se abra la puerta, Padre, de trabajo y pueda él conseguir un sustento para su vida y para su familia. En el nombre del Señor Jesús oramos por negocios, finanzas y los que ya tienen trabajo para que sigan estando estables. En el nombre del Señor Jesús oramos por los niños, jóvenes y adultos, por las enfermedades que son de esta temporada, enfermedades respiratorias. Queremos orar por Benjamín, Padre, Ponce Leiva, Padre, en el nombre del Señor Jesús, para que traigas un espíritu, Padre, de paz en su vida, Padre, para que él esté tranquilo. Cualquier cosa que le moleste, sea tu Espíritu Santo con él, trayéndole la fortaleza también como niño para poder tener esa comunión contigo, Padre. De la misma forma oramos por cada hermano que está aquí, fortaleciendo su fe en el Señor Jesucristo, Padre. También queremos orar por los enfermos. Presentamos en este momento a tu sierva Alejandra Cuevas Escalona, que está enferma del estómago. Trae sanidad sobre su vida,
traer sanidad física, espiritual, emocional, para que todo lo que le haya afectado su colon o le esté afectando en su sistema nervioso pueda ser echado fuera en el nombre del Señor Jesús, y la paz que sobrepasa todo entendimiento llegue a su vida, Padre. Oramos también por Ezequiel, allá que está con la mamá. También queremos bendecir, Padre amado, en esta hora a don Beto por problemas en los riñones. Cualquier problema que esté teniendo don Beto, Padre, lo presentamos delante de ti por el problema del humo que estuvo inhalando la semana pasada, que la hermana Lorena estuvo pidiendo por él. Padre, pedimos que usted esté trabajando en su corazón. Oramos también por Javier Castillo, por esa fractura del tobillo, Padre, para que sea recuperándose sin secuelas, Padre amado, fortaleciendo sus tendones, sus huesos, Padre amado, sus ligamentos, para que se pueda sanar de esta fractura. Oramos por Celinda Adones, por los riñones también, por estos tumores que están declarando sobre su vida, por tu hija Celinda. Trae sanidad sobre su vida, Padre Santo. También queremos orar por Blanca Barría, por ese cáncer de mama. Padre, reprendemos en el nombre del Señor Jesús ese cáncer de mama y lo echamos fuera de su vida. Glorifícate si quieres a través de la medicina, trayendo una limpieza sobre su vida. Oramos también por Damián López, por ese resfriado. Padre amado, enviamos la palabra hasta Bolivia para que Damián López pueda ser libre de toda obstrucción en su vía respiratoria, en su bronquio, en sus pulmones. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos, Padre. También queremos orar por Alexander Navea Leiva, por pánico. Sabemos que estos son espíritus inmundos que vienen a traer inseguridad, ansiedad, miedo, depresión y pánico a nuestra vida. Padre, reprendemos ese espíritu inmundo que esté atormentando a tu hijo Alexander Navea Leiva. Declaramos libre su vida en el nombre del Señor Jesús. Oramos por Alberto González, por cáncer, Padre amado, en etapa terminal. Sabemos que usted es poderoso y tiene control de la vida y de la muerte. Que se cumpla tu propósito y tu perfecta voluntad en la vida de Alberto González en este cáncer. Oramos por las elecciones del 2025, por presidente, por diputado, para que, Padre amado, nos des un presidente conforme a tu corazón. Que no sea un presidente mentiroso y engañoso, sino que sea un presidente, Padre amado, que verdaderamente venga a hacer las cosas para que este país recupere seguridad, para que progrese, Padre amado. Oramos por los diputados y queremos orar por tu siervo Benjamín Lorca para el área de Valparaíso. Sabemos que tiene un corazón conforme a ti. Es un hombre como cualquier otro, pero teme a ti, Padre amado. Y pedimos en el nombre del Señor Jesús que dé sabiduría a todos los siervos y siervas para que puedan escoger hombres y mujeres con un corazón alineado a ti en estas elecciones 2025. Gracias, Padre amado, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Hermanos, hermanas, el Señor les bendiga. Hoy comenzamos una nueva serie de mensajes que lleva como título Conociendo a Dios. Conociendo a Dios. Pero antes de entrar al mensaje, quiero darle la bienvenida a nuestro hermano Johnny. Ven acá, Johnny. Nuestro hermano Johnny. Está nuestro hermano Agustín. Nuestro hermano Agustín. Aquí está nuestro hermano Agustín. Y está nuestro hermano Johnny. Ven acá, hermano Johnny. Dios te bendiga, Johnny. Johnny viene de Bolivia y está con nosotros aquí. Es sobrino de nuestra hermana Miguelina, ¿no? Es sobrino de nuestra hermana Miguelina. Te damos una gran bienvenida, Johnny. Bienvenido a la casa de Dios para que seas parte de esta gran familia. Te recibimos con mucho cariño, con mucho amor y esperemos que el tiempo que estés aquí con nosotros sea de bendición para tu vida. Así que puedes tomar asiento. Gracias, Johnny. Comenzamos una nueva serie de mensajes que lleva por título Conociendo a Dios. Y para respaldar este título tenemos el libro de Job, capítulo 42, verso 5, que dice:
De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y en la introducción de este mensaje, cuando Job declara esta palabra, no se encontraba en el mejor momento de su vida. Se podría decir que Job había tocado fondo. Ya no tenía más nada que perder porque lo había perdido todo, hasta la dignidad. Job estaba en una condición que ninguno de nosotros jamás en la vida podremos experimentar. Sabemos lo que dice la palabra, que Job lo perdió todo. Y en este momento estaba con una sarna. Lo había abandonado todo el mundo. Su esposa lo había abandonado. Sus hijos habían muerto. Había perdido criado, había perdido oveja, ganado, siervos. Y los amigos que estaban con él, lo que hacían era maldecirlo. Lo había perdido todo. Esa era la condición de Job cuando él dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero había una sola cosa que no había perdido Job, y era su fe y confianza en Dios. Ahora, vamos al primer punto de este mensaje. Saber no es lo mismo que conocer. Y para eso vamos a leer Job 42, 1 al 5. Y dice así: respondió Job a Yahvé y dijo: conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Escucha lo que dice Job: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Saber no es lo mismo que conocer. La pregunta interesante aquí es: ¿por qué Job estaba respondiendo esto a Dios? Porque es una respuesta. Dice: respondió Job a Yahvé. Estaba respondiendo a Dios. Muchas personas conocen la historia de Job de una forma bastante superficial. Muchos dicen: no, Job, lo que sé yo de Job es que él fue un siervo fiel, que nunca maldijo a Dios. Fue un siervo fiel que lo perdió todo y que Dios después lo bendijo y le multiplicó el doble lo que perdió. Esas son las cosas que generalmente sabemos de la historia de Job. Pero nadie sabe el lado B de la historia de Job. Y eso es lo que vamos a ver aquí, la otra cara de la moneda. Según Job capítulo 1 al 8, sabemos que Dios lo consideraba como su siervo, que no hay otro como él en la tierra, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. También que lo puso a prueba Dios para probar su fidelidad y amor. Eso también lo sabemos de Dios y de Job. También sabemos que Dios le dio permiso a Satanás que zarandeara a Job hasta lo último, menos que tocara su vida. Y también sabemos que Job no maldijo a Dios, pero pecó en medio del proceso. Él no maldijo en ningún momento. Incluso la mujer de Job le dijo un día: muérete y maldice a tu Dios. Imagínense al punto la vida de Job. Usted se imagina estar en su casa con una sarna, que lo hayan despedido de su trabajo, que no tenga un centavo para pagar las deudas, que le corten la luz, el agua, que no haya comida. Yo creo que hoy en día las personas ni siquiera llegan a un 1% de lo que pasó Job y ya están maldiciendo a Dios.
Hay personas que pierden el trabajo y ya maldicen a Dios. Hay personas que tienen cualquier enfermedad o cualquier problema y ya maldicen. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y comenzamos a maldecir. Y maldecir significa hablar mal. Eso significa maldecir, hablar mal. Entonces, Job no maldijo a Dios, pero pecó renegando de Dios, quejándose de Dios. Vamos a ver el pecado de Job y sus amigos para poder entender este lado B de conociendo a Dios. Porque pareciera como que Dios fuera un Dios malo por permitir todo esto. Amén. Porque imagínense, dice las escrituras que Job, siervo fiel, apartado del pecado, del mal, justo, recto, que cuando Satanás subió al cielo, al tercer cielo donde estaba Dios, Dios le pregunta, ¿qué haces aquí? Y él le dice, vengo de rodear la tierra. Y Dios le dice, me imagino que no has puesto tus ojos en mi siervo Job. Y él le dijo, pero es que Job te es fiel y no te maldice porque tú lo tienes rodeado con un cerco, porque tú le has bendecido, porque tú le tienes a él muchas cosas, ganado, siervos, hijos, prosperidad. Él no tiene necesidad, por eso no te maldice. Pero ¿sabe qué? Dios le dice, anda, ve, haz con él lo que quieras. Lo único que te digo, no le toques su vida. Y vino Satanás y le quitó todo y destruyó todo y llevó a Job a esta condición, pero porque Dios quería probar en él su fidelidad. Hermano, cuando nosotros estamos atravesando situaciones difíciles en nuestra vida, Dios está poniendo una pequeña prueba para ver cómo es tu fidelidad. Pero ¿sabes algo? Llega una prueba pequeña a tu vida y lo primero que hacemos es maldecir. Comenzamos a maldecir y a decir palabras ofensivas. Y eso no está bien. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice que de una fuente, o sea, de esta boca, no pueden salir dos aguas. No puede salir maldición y no puede salir bendición. Dios no obra así. Cuando te viene una prueba a ti o te sobreviene una prueba, lo que tú tienes que hacer es resistir. Porque dice que con la prueba junto viene también la salida. Ahora, veamos el pecado de Job y sus amigos. Cesaron estos de responder a Job, según Job capítulo 32, verso 1 al 12. Vamos a leer esto para analizar bien. Cesaron estos tres de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Baraquel, Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira porque se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira y dijo: yo soy joven y ustedes ancianos. Por tanto, he tenido miedo y he temido declarar mi opinión. Yo decía: los días hablarán y la muchedumbre de años declararán sabiduría. Ciertamente, espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto, yo dije: escúchenme, declararé yo también mi sabiduría. He aquí, yo he esperado sus razones, he escuchado sus argumentos, en tanto que buscaban palabras,
les he prestado atención. Y he aquí, no hay quien redarguya a Job y responda sus razones. Mire, según las Escrituras, todos sabemos que Satanás incitó a Dios 2 veces para hacerle todo el mal que le hizo a Job, para demostrarle a Dios que Job solo era fiel porque él lo bendecía y lo protegía. Pero después de perderlo todo, Job entró en un valle de sombra y de muerte. O sea, Job estaba en un cerco y por culpa de Satanás, que va a incitar a Dios, él entra en un valle de sombra y de muerte para ser probado. Entonces, a pesar que lo único que se le prohibió a Satanás fue tocar su vida, en este proceso Job se quedó solo y con una sarna que ni él mismo aguantaba. Pero lo acompañaban 3 amigos. 3 amigos acompañaban a Job: Elifaz, Temanita, Vidal, el suita, y Zofar, el naamatita. Estos 3 hombres en el proceso de Job discutían y le refutaban a Job por su condición, diciéndole que él estaba así porque algo malo había hecho, pero todos hablaban de su propio espíritu, ninguno hablaba de parte del Espíritu de Dios. Ellos hablaban de sus emociones, de lo que ellos pensaban, de lo que ellos creían. Y la sabiduría de ninguno fue capaz de confrontar a Job de parte de Dios. ¿Y a dónde lo quiero llevar con esto? Que muchas veces nosotros tenemos que permitirnos que el Espíritu Santo nos use cuando vamos a refutar o a confrontar a una persona y no ir de nuestro pensamiento o de nuestras ideas. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted va con la sabiduría humana a confrontar a una persona que está pecando contra Dios o cometiendo cualquier falta, usted va a entrar en una disputa, una discusión de palabras de pura sabiduría humana, de pura lógica humana. Y usted no va a ir con autoridad de Dios. La única forma que usted vaya con autoridad de Dios es que usted deje que el Espíritu Santo obre en su vida hablando la palabra de Dios. Pero estos 3 amigos no hallaban cómo refutar a Job de su pecado, cómo redarguirlo. O Job, para él estaba bien lo que él estaba haciendo, quejarse de Dios, porque Job se la pasó quejándose de Dios, que Dios lo había metido en ese mal y él era bueno. ¿Y qué nos dice la Biblia sobre ser un hombre bueno? Cuando a Jesús lo llamaron bueno, ¿qué dijo Jesús cuando el joven rico lo llamó bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Si solo hay uno bueno, que es mi Padre, que es Dios que está en los cielos. No hay más nadie bueno. Entonces tendemos a considerarnos a nosotros que somos buenos. Y nosotros no somos buenos. No hay ni uno solo bueno, hermano. Todos nos equivocamos, todos fallamos, todos tenemos falencias, debilidades. Pero ¿sabe algo? Dios, Él sí es bueno. Entonces, pero estos 3 amigos no tenían la sabiduría suficiente, pero había un joven llamado Eliú, Busita, que se levantó para reprender a Job y a sus 3 amigos. Imagínense, generalmente los que han sido criados en el campo o en los tiempos antiguos, se sabía que a los adultos, a las canas, se les debía un respeto. Se respetaba la edad. Cuando habían adultos conversando, un joven no podía opinar. Un joven no podía decir nada. ¿Por qué? Porque no era parte de una conversación de gente adulta con experiencia. ¿Qué experiencia podía tener un joven? Aquí también se ve que este joven tenía miedo a dar su opinión, temía hablar porque él era joven y ellos eran adultos, deberían ser más sabios que él.
Pero vamos a desglosar esto que acabamos de leer. Mire, el verso 1 del capítulo 32 declara que los amigos de Job lo dejaron de reprender porque Job creía que él era justo, pero a sus propios ojos. Y esto es peligroso hermano, que usted o que yo me crea justo a mis propios ojos. ¿Sabe por qué? Porque usted va a decir, no, pero que yo no he hecho nada malo. No, pero es que yo me comporto bien. Aquí la que está fallando es ella, o el que está fallando es él. Y comenzamos a hacer ¿qué? Justos a nuestros propios ojos. ¿Usted quiere ver su justicia? Compárela con la palabra de Dios. Sea justo a la palabra de Dios, a los ojos de la palabra de Dios. Y usted va a ver que su vida va a cambiar. Ahí usted va a aplicar lo que dice la parábola de la paja en el ojo y la viga. Que para poder ayudar a tu hermano, primero saca tu viga de tu ojo para quitarle a él la paja de su ojo. Eso quiere decir que nosotros tenemos problemas más grandes que resolver que andar resolviéndole los problemas a otro. Resuelva usted sus problemas, lo que usted sabe que tiene que resolver, y no sea como Job, sabio a sus propios ojos. No sea sabio a sus propios ojos. Ahora, 2. En el verso 2, Eliú se enciende en ira contra Job porque se justificaba a sí mismo más que a Dios. Esto tiene que ver con el por qué y no con el para qué. Porque cuando usted es metido en una prueba, cuando usted es metido en un momento de dificultad, ¿usted qué dice? ¿Y por qué? ¿Por qué estoy pasando esto? Y tomamos la actitud de Job. Job tomó una actitud de decir, pero ¿por qué Dios me ha mandado este mal? ¿Por qué Dios ha permitido que mueran mis hijos? ¿Por qué Dios ha permitido que pierda mi ganado, que me abandone todo? ¿Por qué Dios ha permitido que me dé esta sarna? ¿Por qué Dios permite que estos 3 amigos míos me maldigan? Él siempre pensó que él era bueno y él era justo a sus propios ojos. Pero, ¿sabe algo, hermano, hermana? Yo le voy a sugerir a usted, si está atravesando una prueba, quite el por qué y coloque el para qué. ¿Para qué Dios permitió que esto me sucediera? ¿Para qué Dios me llevó a esta circunstancia? ¿Para qué Dios permitió esta situación en mi vida? Quiero encontrar el para qué, porque encontrando el para qué encuentro el propósito de Dios. Deje de decir por qué y dígale, Dios, Padre, ¿para qué estoy en esto? Muéstrame el propósito. Quiero hacer tu voluntad y no justificarme. Quizás he pecado o he fallado sin darme cuenta. Pero nadie hacía que Job se redarguyera y reconociera su pecado. Ahora, el verso 3 muestra a Eliú manifestando su ira en contra de los 3 amigos de Job, porque no hallaban que responder a Job con sabiduría y solo lo condenaban. El típico cristiano que solo sabe juzgar y condenar, pero no sabe ni tiene bases bíblicas que lo respalden con sabiduría y autoridad. Mire, hermano, estos 3 hombres estaban discutiendo con Job sin ninguna base de sabiduría, sin ninguna dirección del Espíritu Santo, a pesar que tenían tanta edad. Y esto refleja hoy en día, nosotros como cristianos no podemos ponernos a hablar con nadie. De nuestro punto de vista, si queremos corregir o enseñar la verdad de Dios. Mire, hermano, si usted tiene una preparación espiritual, bíblica, y usted va a hablar con alguien, usted primero ore, preséntese delante de Dios. Padre, úsame como boca, quita cualquier emoción de la carne de mi boca, cualquier palabra que vaya a ofender, cualquier palabra que vaya a traer división, y dame palabra de paz, palabras blandas para apaciguar la ira. Ser un pacificador, ser un reconciliador, como dice el libro de Corintios, que nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros dejamos que esta lengua tome control
por su propio pensamiento, terminamos hiriendo, ofendiendo y no hacemos la voluntad de Dios. Estos tres amigos terminaron así, se tuvieron que quedar callados porque de tanto discutir con Job, nunca encontraron cómo decirle a Job: Job, redargúyete que lo que estás haciendo está mal, sino que comenzaban a acusar. Es que tú eres, es que hago un pecado, es que mira, y eso es lo que pasa. Cuando usted comienza a juzgar y ocupa el lugar de Dios, usted se equivocó. Allí se cerró el diálogo. Porque cuando usted comienza a mostrarle las cosas malas a una persona y a señalarlo, hay tres que te señalan a ti: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tú no puedes estar señalando a las personas. Tú no puedes estar condenando a las personas, porque ese es el lugar de Dios. Usted tiene que aconsejar con la palabra a la persona y decirle: hermano, pero la Biblia dice. No usted. Usted quítese eso de que mira, que yo pienso, yo creo que tú tienes que hacer esto, yo pienso que... Quite el yo pienso y quite el yo creo por la Biblia dice, la palabra de Dios dice, Dios dice. Cuando usted dice eso, nadie le puede refutar a usted lo que usted habla. ¿Por qué fue que Eliú se levantó con autoridad y estos tres sabios no pudieron? Mire, los versos 4 al 5 del capítulo 32 dicen que Eliú había estado atento a todo lo que había acontecido entre Job y sus amigos, esperando que ellos, al ser más viejos, fueran más sabios que él para confrontar a Job y mostrarle su error. O sea que este joven estuvo todo el tiempo que estos tres amigos estuvieron peleando y discutiendo con Job, atento a lo que ellos estaban hablando, atento a lo que ellos estaban conversando. O sea, esto nos muestra a nosotros que para poder opinar en un problema que esté sucediendo, nosotros tenemos que estar bien atentos a lo que se ha conversado. Pero usted se ha dado cuenta que hay mucha gente que se mete a opinar en cosas que no sabe. Y le voy a poner un ejemplo cortito. Usted está en una fila, llámese del supermercado, del banco, del almacén, de cualquier lugar, o esperando el pan, que se hacen filas largas. La vez pasada tuve que esperar como media hora en el Jumbito para comprar un pan, hermano. ¡Qué fila más larga! Y en eso ahí salen diálogos, conversación, y de repente alguien está conversando de algo y otra persona que ni siquiera usted la ha invitado comienza a opinar. ¿No le ha pasado eso? Y comienza a decir, y comienza aquí, y pura opinión de sabiduría humana. Entonces nosotros no podemos ser así. Eliú no era así, él lo que estuvo fue atento, escuchando en qué momento estos hombres van a confrontar a Job, en qué momento estos hombres le van a decir a Job que está mal. Y ellos nunca pudieron refutar a Job. Ahora, entonces desde los versos 6 al 12, este joven Eliú reprende a estos ancianos por su falta de sabiduría en toda la disputa, ya que ninguno habló de parte de Dios, sino de su propio espíritu sin autoridad. Cuando usted habla de su pensamiento o de su espíritu, usted habla sin autoridad. La autoridad usted la recibe cuando está la palabra de Dios en usted y el Espíritu Santo lo está guiando. Pero cuando se mete este miembro que se llama lengua a tomar el control, pero desde su mente, usted va a tirar dardos, va a herir, va a maldecir. Pero cuando este miembro que se llama lengua se sujeta al Espíritu Santo, usted va a bendecir y va a sujetar su lengua y va a controlarse y no va a ofender, sino que va a ser de bendición. Ahora, también manifestó Eliú su juventud y miedo para dar su opinión hasta que es usado por Dios para reprenderlos y decirles que ninguno de ellos encontró palabras sabias que lograran redarguir a Job de su pecado. Por tal motivo, Dios usa a este joven para reprender a Job junto con sus tres amigos. Mire eso. Mire eso. Que estén un grupo de ancianos discutiendo y Dios levante a un joven para reprenderlo a los cuatro, a uno porque es porfiado en su propia opinión y los otros tres porque no tienen sabiduría para poder hablarle. Y este joven, escuchando ahí como que queriendo aprender de ellos sabiduría, nunca vio sabiduría en ellos. Ahora,
Eliú desde el capítulo 32 al capítulo 37 manifiesta lo siguiente. Y presta atención. Capítulo 1. Eliú justifica su derecho de contestar a Job. 2. Capítulo 33. Eliú censura a Job. 3. Capítulo 34 y 35. Eliú justifica a Dios. Capítulo 36. Eliú exalta la grandeza de Dios. Y capítulo 37, Eliú sigue exaltando la grandeza de Dios. Ahora, vamos a ir a la conclusión de este mensaje. ¿Por qué? Porque en esta conclusión del mensaje hay algo muy interesante que aprender. 1. El enemigo nunca podrá tocar tu vida. Es muy posible que uno se encuentre en procesos difíciles en su vida hoy en día, en pruebas. La prueba de mi hermano es conseguir un trabajo para poder sustentar a su familia. No sé cuál sea la prueba de mi hermana Miguelina, mi hermano Moisés, mi hermana Rosa, mi hermano Miguel, mi hermano Emilio, mi hermana Bárbara, la mía. Todos estamos en prueba. ¿Y sabe algo? Si usted analiza la vida del cristiano, no es una vida de felicidad. No es una vida en que siempre vamos a estar contentos, sino que vamos ¿de qué? De gloria en gloria y de victoria en victoria. Y para que haya victoria, ¿qué tiene que haber? Batalla, lucha. Porque usted no tiene una victoria si no hay un ¿qué? Un adversario, alguien que esté peleando contigo. O usted no, cuando va a un partido de fútbol, ¿solo juega un equipo? No, pues. Tiene que haber otro equipo al otro lado, el equipo contrario o el rival. Y si lo llevamos a lo espiritual, está el equipo enemigo contra el equipo de Dios. Está las tinieblas contra la luz. Entonces, en medio de todo esto que nosotros estamos atravesando, de esta prueba, usted tiene que entender que para poder salir en victoria, usted necesita obrar según las reglas del juego que Dios ha puesto. Usted no puede querer vencer al enemigo con las reglas de él, porque usted va a perder. Usted tiene que vencer al mal ¿con qué? ¿Con qué dice la Escritura? Vence el mal con el bien. No pagues mal por mal, sino paga bien por mal. Y eso va a respaldar siempre tu familia, tu vida espiritual. Y el enemigo nunca podrá tocar tu vida, podrá tocar cosas materiales, podrá verte en situaciones difíciles. Porque ¿cuántos de los que están aquí hemos pasado por momentos de escasez en nuestra vida? ¿Cuántos de los que estamos aquí en algún momento nos hemos quedado sin trabajo, sin plata, que no sabemos qué hacer? En algún momento de la vida hemos tenido que experimentar una situación como esa. Pero estamos aquí porque le creemos a Dios y porque Dios no nos ha soltado de su diestra de poder. Entonces, hermano, yo siempre digo esto, cuando nos vamos de aquí, no nos llevamos nada. Allá está el cementerio. En ese hoyo solitario y frío y oscuro es donde termina todo. La vanidad, los caprichos, los deseos, la vanagloria de la vida, termina todo para todos igual allí. Rico, pobre, ahí se lo comen los gusanos igual. Aquí no hay un gusano especial para los ricos, ni uno de baja categoría para los pobres. El mismo gusano que se come el pobre se va a comer al rico. Pero ¿sabe qué? Hay algo aquí que puede cambiar. Que a pesar que el gusano se coma la carne, no se va a comer tu alma. Porque la Biblia dice que en la otra vida hay un gusano que nunca va a morir y que va a causarle dolor al alma del pecador, del que no se arrepintió eternamente. Entonces, si usted no quiere ir a esa otra muerte, porque esta muerte que está aquí es la primera muerte,
La segunda muerte es donde Satanás no puede tocar tu vida. Y esa es la que nosotros tenemos que asegurar. Y esa es la que Dios tenía para Job. Porque le dijo a Satanás, tócalo, haz con él lo que tú quieras, pero su vida no la toques. Dios protege tu vida y mi vida. 2, cuando confrontes el pecado de alguien, que no sea solo para condenar y juzgar solamente. Hoy en día las iglesias, los cristianos están mal enseñados. A usted aquí yo no le voy a enseñar a que ande señalando a nadie ni ande juzgando a nadie, porque ese no es su trabajo. Usted no tiene ese trabajo de andar condenando, tú te vayas al infierno, tú eres pecador, tú eres malo, tú eres, y nos ponemos así y comenzamos como Job a ser nosotros buenos a nuestro propio ojo. No, hermano, usted acuérdese de lo que usted era antes, cuando le vaya a hablar a una persona, cuando usted era porfiado, cuando yo me pongo de ejemplo, yo era porfiado, yo era llevado a mi idea, yo me gustaban más los placeres de la vida que las cosas del Señor. Entonces, yo no quería soltar esas cosas por servirle a Dios. Entonces, no creamos que la persona que se está convirtiendo por primera vez o está llegando al Evangelio va a cambiar tan rápido si nosotros nos costó y nos sigue costando. Más bien dice que el que haya fallado o el que haya sido sorprendido en una falta, ya siendo cristiano, sea restaurado con espíritu de amor y mansedumbre, poniéndonos en el lugar de Él, pensando que nosotros podemos fallar como Él está fallando. Nadie es infalible. Hermano, no crea que usted es infalible. Usted puede fallar en cualquier momento. ¿Por qué? Porque allá arriba hay uno que va a acusarnos, dice las Escrituras, que el acusador sube día y noche a acusarnos, pero va a llegar el momento cuando baje el Señor Jesús en la nube y lleve a su iglesia, que será echado el acusador del cielo, pero el acusador sube día y noche a ponerte a ti mal delante de Dios y también a mí. ¿Por qué? Porque Él ve lo que tú haces en lo oculto y va donde Dios y dice, mira, ¿lo ve? Como Kiko, mira, ¿lo ve? Mira, ¿lo ve? Igualito, acusando. Te voy a acusar con mi mamá, dice Kiko. Acá el diablo va a acusarnos con nuestro padre. ¿Y sabe algo, hermano? Cuando nosotros somos lo suficientemente, podría decir, sincero y humilde de reconocer nuestra maldad delante de Dios, entonces Dios te limpia y te lava de tu maldad y te restaura y te cambia a una nueva persona. Ahora, 3, en medio de tu prueba, busca el para qué y no el por qué. Porque eso es lo que estamos aprendiendo en esta serie. Si nosotros logramos quitar el por qué en medio de lo que estamos viviendo, vamos a salir más rápido de la prueba de lo que pensamos. ¿Por qué usted cree que a Job se les extendió tanto esta prueba, este calvario, por decir, este castigo? Si yo comparo lo que vivió Job con el pueblo de Israel, muchos teólogos dicen que el pueblo de Israel quizás hubiera demorado solamente 40 días en cruzar el desierto y llegar a la tierra prometida y no 40 años. ¿Pero por qué duró 40 años? Por su rebeldía, porque eran idólatras, porque siempre querían darle la espalda a Dios, porque querían volver a Egipto. ¿Y qué pasó con Job? Si yo lo comparo con el pueblo de Israel, Job pasó lo mismo. Si Job, en vez de querer justificarse delante de Dios durante todo el tiempo que se justificó, hubiera sido sincero y le hubiera dicho a Dios, ¿en qué te he fallado? Muéstrame mi maldad, muéstrame mi pecado. ¿Sabe por qué? Porque él no estaba en esa condición todo el tiempo que estuvo porque Satanás tuviera algún poder para mantenerlo allí, sino porque él, cuando entró en la prueba, en vez de ser humilde y de exaltar a Dios y darle gloria a Dios, él comenzó a justificarse él delante de Dios que él era bueno y por qué Dios lo había metido en eso. Entonces tu actitud puede hacer que tu prueba se alargue o se acorte si eres suficientemente humilde para reconocer tu pecado y tu maldad delante de Dios y arrepentirte. Pero a Job se le alargó porque él fue soberbio, renegaba contra Dios. Decía, yo no merezco esto, si yo soy bueno. Hermano, ¿quiénes somos nosotros para porfiar o discutir con Dios
¿Quiénes somos nosotros? No somos nada, no somos nadie. 4. No importa lo que pase, exalta y regocíjate en el Señor tu Dios siempre. Siempre. ¿Usted quiere que Dios obre en su vida? Glorifíquelo en lo que esté pasando ahora mismo en su vida. Atrévase a gozarse. Yo admiro algo de la hermana Miguelina, que me dice el hermano Moisés que le gusta escuchar mucha alabanza en su casa, poner mucha adoración. Eso es bueno. ¿Sabe por qué? La Biblia dice que en medio de la alabanza las tinieblas tienen que huir. O sea, ¿cómo tú vas a glorificar el nombre de Dios si no estás escuchando alabanza para poder cantar y elevar cánticos? Tenemos que cantar, tenemos que declarar con esta boca que Dios es bueno. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. El propósito de esta primera parte del mensaje es presentar a un Job que, siendo un buen siervo, entró en prueba y que Dios lo puso a prueba, pero en medio de la prueba se equivocó y Dios lo castigó prolongándole la prueba, porque él ni siquiera tenía idea de quién era Dios y se estaba justificando con Dios cuando él debía glorificar a Dios. Hermano, nosotros no tenemos idea. Si Job podía hablar con Dios de esta forma, nosotros no podemos hablar con Dios así. Nosotros necesitamos comunicarnos a través de su Espíritu Santo. Nunca nos atrevamos a justificarnos delante de Dios. Reconozcamos lo que somos delante de Dios siempre. Mire, hermano, yo le voy a invitar a que usted pase aquí adelante. Si usted reconoce que en medio de su vida usted ha sido como Job, que necesita arrepentirse, de lo valiente el reino de los cielos, pasen aquí adelante. Si usted quiere decirle al Padre, yo voy a orar por usted y decirle: Padre, yo me arrepiento porque yo reconozco que me he justificado ante tus ojos, y yo soy el primero, hermano, yo soy el primero que me quiero arrepentir. ¿Sabe por qué? Porque no podemos pensar que cuando Dios te da una oportunidad que tú te acerques al trono de la gracia para pedirle perdón, tú digas: no, si yo soy bueno, cuando bueno solo hay uno. Así que yo quiero que en medio de la oración usted allí esté orando con sus ojos cerrados y levante su mano si así lo desea y dígale: Padre, en el nombre del Señor Jesús me arrepiento. Padre, reconozco que he fallado, reconozco que me he justificado delante de tus ojos pensando que soy bueno, pero la Biblia me dice que tú eres el único bueno. No hay nadie bueno como tú. Así que vengo aquí adelante como haciendo un acto de fe para pedirte perdón, porque me he equivocado muchas veces y me sigo equivocando. No quiero decirte por qué, mas quiero preguntarte: Padre, ¿para qué estoy en este proceso? ¿Para qué es que estoy viviendo esta prueba? Enséñame el propósito, enséñame el motivo. Ayúdame, Padre, para que esto que estoy viviendo me enseñe una lección de vida en la que yo pueda bendecir a otras personas. Padre, trata con mi carácter, trata con mi forma de ser, mi forma de pensar, trata con mis palabras. Ayúdame a ser ese siervo fiel, inspirado por el Espíritu Santo para bendecir y no para maldecir, no para juzgar y condenar, sino para restaurar con amor, para dar la mano al caído, ayudarlo a levantarse. Padre, te pedimos perdón, porque a diario nos equivocamos y dice tu palabra que no podemos esconder nuestro pensamiento, porque tus ojos nos ven. De oídas te había oído, pero hoy puedo conocer al Dios de mi salvación. Padre, bendice a tus hijos e hijas aquí en este lugar que han dicho: heme aquí. Yo quiero, Padre,
ser restaurado, lavado y perdonado. Gracias, Padre, por tu amor. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Bárbara. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Johnny. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano Moisés. Dios te bendiga. Hermana Miguelina, Dios le bendiga. Dios te bendiga también a ti, Eduard. Gloria a Dios. Emilio, Dios te bendiga, varón. Dios te bendiga con Benjamín, Padre. En el nombre del Señor Jesús, fortalece este varón siempre, Padre. En el nombre del Señor Jesús.